Vamos a ver entonces algunos ejemplos de dinámica ahora para movimiento circular. Entonces vamos a ver, les menciono rápidamente 5 ejemplos de movimiento circular y vamos a analizarlos y discutirlos, algunos más cuantitativamente, algunos un poco por encima. Entonces, en primer lugar, a ver si apunto un poquito para la mesa. Entonces, el primer caso va a ser directamente un movimiento circular sobre una superficie, o sea, una cosa así, en que esto está girando apoyado sobre la mesa y siendo tirado por este hilo rosa. O sea, una soga sobre una mesa y un movimiento circular sobre una mesa. Después vamos a considerar un movimiento circular, pero ya no sobre una mesa, sino colgando en el aire, una cosa así. A ver. Esto que normalmente los físicos llamamos péndulo cónico, y en el resto del mundo se llama sillas voladoras, en el cual tengo un hilo, esto cuelga de un hilo y por supuesto está el peso, y realiza, como ven, un movimiento circular. Y después otro similar, en el cual hay 2 hilos, de distinta longitud, no necesariamente de igual longitud, darse de mi mano acá, y donde el movimiento circular que le hago es este. O sea, agarrado con 2 hilos. Ese va a ser el tercer ejemplo. El cuarto ejemplo es el juego samba, en el cual están sentados en el borde del samba, parados contra el borde del samba, y luego la inefable calecita, como el ejemplo paradigmático de movimiento circular. Entonces, vamos a la mesa. Entonces a ver ahí. Entonces lo que tenemos es el movimiento circular sobre una mesa, péndulo cónico, péndulo con 2 hilos, o sea, no péndulo, movimiento circular con 2 hilos. En todos estos casos el vector velocidad angular es en esta dirección vertical. Y luego otros 2 que los estoy viendo de arriba. En estos 2 casos la velocidad angular la dibujo de esta manera porque apunta para arriba. Recuerden que esto quería decir un movimiento circular en esta dirección. Y uno en el cual estamos sentados en el borde del samba y la trayectoria que hacemos es esta circular, y otro en el cual estamos parados en la calecita y hacemos este movimiento circular. Ok, bueno, entonces, nosotros vimos en la clase pasada dos problemas. Uno en el cual nos daban una aceleración vertical, y con esa aceleración vertical, el ascensor, calculábamos la normal del piso, la normal de la balanza, etc. Y otro en el cual nos daban la aceleración en un movimiento también lineal horizontal, en el cual nos daban la aceleración y calculábamos las tensiones en la soga, etc. Ahora tenemos un tercer tipo de problema, en el cual también nos dan la aceleración, aunque en forma escondida. Nos dicen que tenemos un movimiento circular de radio R. Cuando nos dan eso como dato, lo que nos están diciendo, y ahí vamos con omega constante. En la práctica van a hacer ejercicios en donde omega no es constante, pero al concepto de lo que quiero discutir ahora no vale la pena. Entonces, cuando les están diciendo que el movimiento es circular de radio R con velocidad angular constante, lo que les están diciendo es, muchachos, les estoy dando como dato la aceleración. La aceleración vale menos omega cuadrado por R versus R. Lo que le están diciendo es otro problema más, al igual que los de la clase pasada, donde había una aceleración vertical y luego una aceleración horizontal, ahora le están diciendo, hay una aceleración que apunta siempre hacia el centro. Y a esta aceleración se llama aceleración centrípeta, y arréglenselas para que las fuerzas sean consistentes con el hecho de que tiene que haber una aceleración centrípeta hacia el centro. Entonces, los problemas estos se plantean igual que todos los problemas de dinámica, en el cual hay que decir la sumatoria de todas las fuerzas de interacción aplicadas sobre el cuerpo es igual a masa por aceleración. Solo que en este problema, en estos problemas que vamos a discutir ahora, el dato es que la aceleración es la centrípeta. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser tal que me da la masa por la aceleración centrípeta.
A esta combinación masa por aceleración centrípeta es común llamarla fuerza centrípeta. A mí no me gusta mucho el término, aunque es necesario a veces usarlo, porque da la impresión de que hay una fuerza centrípeta aplicada en el cuerpo, y no hay una fuerza centrípeta aplicada en el cuerpo. Lo que hay, lo voy a volver a repetir esto, ahora en los ejemplos, lo que hay es un conjunto de fuerzas que sumados dan la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, veamos primero el caso del movimiento circular sobre la mesa. Entonces ahí lo que dibujo es la mesa sería así. Ahora estoy mirando la mesa horizontal, con lo cual la velocidad angular es tal de que esto es para arriba. Entonces, tengo acá un hilo agarrado a mi eje, donde la velocidad angular acá es para arriba. O sea, esto está girando en esta dirección. Y tengo el hilo y mi cuerpo, que está apoyado en el piso y que el hilo tira de él. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? De nuevo, las fuerzas no tienen que ver con el hecho que está haciendo un movimiento circular, tienen que ver con cuáles son las interacciones que hay con el cuerpo. Las interacciones que hay con el cuerpo son su peso, porque estamos cerca de la superficie, estamos en la Tierra; la normal, porque les dije que está apoyado en esta superficie; y los hilos, ya sabemos lo que hacen los hilos, estirar, y eso se llama tensión. Entonces, estas tres fuerzas que tenemos acá surgen de inspeccionar, de ver cuáles son las interacciones que hay sobre el cuerpo. Por supuesto que esto lo podemos dibujar en un eje, con ejes. Y aparte esto no depende de cómo yo elijo mis ejes. Ahora yo elijo ejes coordenados de esta manera, a lo cual a este lo llamo X y a este Y. Y por supuesto puedo dibujar ahora, en este caso es poco lo que gano por hacer esto, pero está bueno como método, la normal, el peso y la tensión son las fuerzas que hay. Y recordemos que en este dibujo la suma de estas tres fuerzas tiene que dar masa por aceleración centrípeta, y que la aceleración centrípeta, como este es un movimiento circular, que más o menos estoy tratando, se entiende lo que estoy haciendo con la virome, la aceleración centrípeta tiene que ser para allá. O sea, la aceleración centrípeta, para que haya un movimiento circular alrededor de un eje que pasa por acá, necesito que la aceleración sea en la dirección positiva del eje X. Entonces, en este primer problema, siempre lo que voy a escribir es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta. En este caso, sumatoria de fuerzas es el peso más la normal más la tensión igual masa por aceleración centrípeta. Esto es la relación vectorial. Hasta ahora no elegí ejes. Si elijo el eje X y el eje Y, descompongo esto según el eje X y según el eje Y. Entonces, según el eje X, solamente tengo la tensión; en la sumatoria de fuerzas solo tengo tensión; y en sumatoria de fuerzas en el eje Y tengo la normal en la dirección positiva y el peso en la dirección negativa, porque elegí positivo el eje Y para arriba. No, esto no. Entonces, este es un caso particularmente simple porque los vectores son solo en X o solo en Y. Entonces, esta suma vectorial descompuesta en X y Y corresponde a este en X y a este en Y. Y ahora tengo que poner masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es en la dirección X. Por lo tanto, acá la masa es por la aceleración centrípeta en módulo, porque la aceleración centrípeta es positiva en el eje X. Por eso acá hay un más, que no lo pongo pero está implícito. Y finalmente no hay aceleración centrípeta en la dirección vertical, y esto vale 0. Entonces, esta de aquí, que es la ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración aplicada a este problema, en particular en este caso con los ejes que elegí, se transforma en esto de aquí. Y por supuesto la aceleración centrípeta, sabemos la fórmula, es omega cuadrado por R. Entonces, este problema ya se terminó porque simplemente me dice, para tener un movimiento circular uniforme con velocidad angular omega, lo que necesito es que la tensión valga m omega cuadrado R. O sea, así como en la clase pasada calculamos la tensión en el hilo sabiendo cuánto era la aceleración horizontal, ahora calculamos la tensión en el hilo sabiendo que el movimiento es circular con velocidad angular omega. Vamos entonces ahora al segundo caso, el de la silla voladora o el del... Perdón, una pregunta. Adelante.
¿Por qué no hay un menos en la ecuación de tensión? Acá el menos o adelante de la masa. Adelante de la masa, porque arriba dice la fórmula de la aceleración centrípeta que hay un menos adelante. Claro, hay un menos cuando acá pongo un versor R. Es importante la pregunta esa porque lo que me dice es que si la aceleración centrípeta es en dirección contraria al versor R. El versor R es un versor que va del punto del centro de la trayectoria circular hasta el cuerpo. Entonces, en este dibujo, acá, el versor R tiene esta dirección. Va desde donde está agarrado, de donde está agarrado el hilo. Recuerden que la trayectoria circular, esto que está acá es un hilo de radio, es un hilo de longitud R. Entonces, está agarrado de acá, el cuerpo está agarrado de la otra punta del hilo, y la trayectoria que hace es, sería acá como despegarse del papel, dar la vuelta por arriba y venir del otro lado. Entonces, en este caso, el versor R es un versor que apunta siempre del centro de donde está agarrado el hilo, en lo que hice hace un ratito sería mi mano que agarró el hilo, y en la otra punta está el cuerpo. Entonces, acá tengo que poner este menos, porque la aceleración centrípeta es en menos la dirección versor R. O sea, al ser menos versor R, la aceleración centrípeta es para allá. Ahora que elegí mi eje X positivo para allá, la aceleración centrípeta, para indicar que sigue siendo para allá, la tengo que poner positiva. ¿Te das cuenta? O sea, yo tengo que poner positiva o negativa dependiendo de respecto a qué versor o qué dirección lo estoy tomando. Como el versor R va desde el centro de la trayectoria hacia la trayectoria, respecto de este versor, la aceleración centrípeta tiene un menos. Es para allá. Acá sigue siendo para allá. Todo el tiempo mi aceleración centrípeta es para allá. Solo que acá esta aceleración centrípeta tiene signo distinto que este versor R, mientras que acá esta aceleración centrípeta, que sigue siendo para allá, tiene la dirección de X. Entonces, en la dirección de X, la aceleración centrípeta no tiene un menos porque es en la dirección X. Si yo hubiera elegido el eje X positivo para este lado, ahí la aceleración centrípeta tendría un menos. Yo podría haber hecho este mismo problema y considerar que el eje X es positivo para allá. Y acá, acá es de donde, por supuesto, donde está agarrado la soga que me agarra mi cuerpo. Nadie me impedía de considerar el X positivo para allá. Como la aceleración centrípeta sigue siendo para acá, en este caso tendría que haber puesto el menos porque la aceleración centrípeta tiene dirección opuesta al eje X. La aceleración centrípeta sigue siendo desde el cuerpo hacia el centro de la trayectoria. Entonces, el menos depende respecto de qué uno lo está poniendo. Por eso es importante aclarar que en este caso sería, si yo elijo este eje X positivo para ahí, tendría que la aceleración centrípeta es negativa, y además la tensión, que sigue siendo para allá, también sería negativa. Tendría que ponerle un menos acá, porque la tensión es para allá y decidí que X es positivo para acá, y la aceleración centrípeta m omega cuadrado de R, que es para allá, también te ponerle un menos, porque si tomo positivo en esta dirección es negativo. Fíjate que hubiera dado lo mismo, porque al ponerle negativo a la T y negativo a este, se iban los dos y me quedaba la misma ecuación. Los problemas de física, en el medio de la resolución, lucen distintos dependiendo de la convención de ejes que uno elige, pero al final el resultado tiene que dar el mismo, aunque en el medio luzca distinto. En este caso es trivial. Los dos signos menos que yo hubiera puesto acá, y acá adelante de la T y adelante de la acción centrípeta, por tomar el eje en esta dirección, simplemente se cancelaba y era lo mismo que tomarlo como lo tomé. Profe, en este caso que usamos el eje X como sistema de referencia y no el R, ¿no había como una especie de conversión de ejes? Yo estoy tomando como eje, yo estoy sacando esto, cuando vos dibujas esto, lo que estás haciendo es una foto de lo que pasa en el momento. Hay un dado momento en el cual el hilo está o sea, yo estoy dibujando un momento en el que el punto del cual está agarrado el hilo y el cuerpo están los dos sobre el plano del papel. Por supuesto, luego, en su movimiento, este va a salir del plano del papel. Luego va a estar acá arriba y luego va a estar el plano del papel del otro lado y luego como si fuera detrás de la mesa. Entonces, yo lo que estoy sacando es una foto en un dado momento, que es el que me es fácil de dibujar. Y entonces, en este momento, la tensión es hacia el centro. Cuando el cuerpo esté acá arriba, la tensión va a ser hacia abajo. Cuando el cuerpo esté del otro lado del papel, la tensión va a ser hacia la izquierda. Entonces, el eje que yo estoy eligiendo es la foto que saca en este momento.
Yo no sé si con eso te estoy contestando, o si entendí completamente la pregunta. Sí, sí. Lo mismo va a pasar ahora con el siguiente ejemplo. Profe, una cosita nada más. ¿Vale? La velocidad angular, eso de ponerla para arriba sería para indicar que se viene como para afuera del papel el movimiento, ¿no? Exactamente. Yo tengo que indicar, tengo que dar el dato cómo es la velocidad angular. Y claro, al ponerla, o sea, al ponerla paralelo al papel, quiere decir que el movimiento sale del papel, y al ponerlo hacia arriba es simplemente para decir que en este problema no importa en realidad si gira, el resultado termina siendo el mismo si está girando hacia sentido de las agujas reloj o al revés, porque la respuesta a esta va a seguir siendo la misma. Pero sí la pongo para arriba para indicar de que está girando en esta dirección y no en esta, en lo cual el omega si no sería perpendicular al papel, como vamos a hacer en el caso del samba. Entonces tengo el techo, o mi mano, del cual cuelga la masa M. Esto hace un ángulo θ. Y en este caso, de nuevo, el omega está en el papel, y eso hace que esto está girando. Está girando. La longitud del hilo es L, tengo un hilo de longitud L, y estoy haciendo esta trayectoria así, y este ángulo es θ, y por lo tanto, este ángulo también es θ, porque esta es una línea paralela al eje que pasa por mi punto, y estos son alternos internos. Y las fuerzas que hay, las tengo que dibujar, y son el peso. ¿Y cuál otra fuerza hay? Bueno, acá no hay normal porque no hay piso, no está apoyado en la superficie, y lo único que hay es un hilo que tira de esta pelotita verde. Por lo tanto, y los hilos solo tiran en la dirección del hilo. Por lo tanto, la tensión es en la dirección del hilo. Es importante entender que estas dos cosas que dibujé hasta ahora son simplemente por inspección del problema. Así como en este caso de acá teníamos el peso, una superficie y el hilo que tiraba, acá es como el anterior, sin la superficie. Tenemos el peso, que está siempre, y un hilo que tira. Y la trayectoria circular no es de radio L, sino que el radio de la trayectoria es este, que utilizando trigonometría tenemos que este radio R es L por el seno de θ. La longitud esta de la soga por el seno de θ es el radio de la trayectoria. Que acá, que es el radio que va en la aceleración centrípeta. En la aceleración centrípeta el radio que va es el de trayectoria, no es la longitud del hilo que agarra al cuerpo. En este caso, la longitud del hilo que agarraba al cuerpo era igual al radio de la trayectoria. En este caso, la longitud del hilo que agarra al cuerpo al punto fijo no es el radio de la trayectoria. El radio de la trayectoria es este de acá abajo, y ese es el que va en la aceleración centrípeta. Entonces, de nuevo acá tengo que dibujar. Entonces, esto que hice acá no elegí eje X y eje Y, y nuevamente en este problema tengo que escribir sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y en este caso sumatoria de fuerzas es la tensión más el peso, es masa por aceleración centrípeta. Es la ecuación equivalente a la de antes, solo que ahora tenemos dos fuerzas. Entonces, estas dos fuerzas están obligadas a dar la masa por la aceleración centrípeta. O sea, estas dos sumadas tienen que dar aceleración centrípeta. ¿En qué dirección es la aceleración centrípeta? Como esto está haciendo un movimiento circular, fíjense de nuevo, estoy sacando una foto del movimiento circular en el momento que justo este cuerpo está en el plano del papel. Un ratito después, este se levanta, va a estar por acá arriba, y luego va a seguir su trayectoria y se va a meter del otro lado del papel y va a pasar por atrás. Entonces yo justo estoy sacando una foto, estoy analizando el problema en el particular momento en el cual mi cuerpo y el agarre de donde está el hilo están todos en el papel, cosa que yo pueda dibujar el hilo sobre el papel en vez de tener que tratar de dibujar algo en perspectiva yendo para arriba y menos aún yendo hacia atrás. Bien, entonces, fíjense el paralelismo entre esta ecuación y esta ecuación, solo que ahora tenemos dos fuerzas.
Pero lo importante es que, así como acá estaba haciendo un movimiento circular, acá está haciendo un movimiento circular, por lo tanto, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que dar la masa por la aceleración centrípeta. Esta relación de acá va a ser siempre la misma. La vamos a usar 5 veces la misma. La sumatoria de fuerzas, que va a ir cambiando de problema a problema, tiene que dar masa por aceleración centrípeta. Entonces, en este problema, lo que hacemos ahora es escribir la componente X y la componente Y, donde tengo que elegir eje X y eje Y, y vamos a elegir, al igual que en el otro, el eje X en esta dirección, el eje Y en esta dirección, correspondiente a este, donde ahora dibujo este ángulo es θ. Estoy dibujando ahora los ejes poniendo en el centro a mi cuerpo. Y de nuevo dibujo cuáles son las fuerzas que hay. Es el peso hacia abajo y es la tensión en una dirección que hace θ con la vertical. ¿Cómo sé que es θ con la vertical? Porque llamo θ al ángulo que hace el hilo con la vertical en el punto de agarre, y este ángulo es el mismo que este. Entonces, esto es el diagrama de fuerzas que hay sobre el cuerpo, que es el equivalente de este de aquí, donde había 3 fuerzas, ahora hay 2. Y de la misma manera que acá la aceleración centrípeta era hacia el centro, acá la aceleración centrípeta es hacia allá. En este punto la aceleración centrípeta tiene que ser hacia acá para que este siga haciendo este movimiento circular. La aceleración centrípeta siempre va, en un movimiento circular, va desde el cuerpo hacia el centro de la trayectoria circular. El centro de la trayectoria circular es siempre este, el cuerpo está acá, la aceleración centrípeta va del cuerpo al centro de la trayectoria circular. Cuando el cuerpo esté arriba, la aceleración centrípeta va hacia abajo, y cuando el cuerpo está de este lado, la aceleración centrípeta va hacia la izquierda. ¿Por qué la tensión hacia arriba y la derecha en el eje y no hacia abajo y hacia la izquierda? Acá, en la pregunta... No, abajo, que está puesto arriba y a la derecha. ¿Y acá cómo está? ¿Y acá cómo está? A ver, creo que no entiendo la pregunta. A ver, ¿ves el paralelismo entre esto y esto? O sea, los dibujé igual, solo que acá lo que estoy diciendo es, respecto al punto del cuerpo, estoy llamando eje X a esta dirección, hacia la derecha, y eje Y hacia arriba. Entonces, la tensión hace un ángulo θ con el eje Y. Ahora voy a elegir eje Y positivo hacia arriba, pero la tensión sigue siendo esta. ¿Vos no entendés por qué este ángulo θ o por qué no lo dibujo para el otro lado? ¿Cuál es la pregunta? No, ¿por qué no lo habías hecho hacia abajo y hacia la izquierda, digamos, en el otro cuadrado? Hacia abajo y hacia la izquierda. Ok, creo que ya entendía. Mirá, tenía que dibujarlo para entender. Vos decís hacia abajo y hacia la izquierda. Así. Esto me estás preguntando. ¿Entendí? Sí. Perfecto, sí. Perfecto. Recordate que los hilos tiran. Entonces, este hilo está agarrado desde el cuerpo por un lado y del punto de agarro del otro. Entonces, si yo quiero la tensión con la cual tira el hilo del punto de agarre, es para allá. Es para allá, porque este hilo tira del techo en esta dirección, para allá como vos dibujaste. Pero yo no estoy dibujando la fuerza sobre el punto de agarre, estoy dibujando la fuerza sobre mi cuerpo. Y sobre mi cuerpo, la tensión tira en esta dirección. Recordad que el hilo tira, si yo tengo un hilo así, que está agarrado acá, y que acá está el cuerpo, y arriba está agarrado, este hilo acá tira para allá, y este hilo acá tira para allá. Entonces, del punto de agarre tira como vos decís, del cuerpo tira en la otra dirección. Y yo estoy escribiendo la ley de Newton de que la sumatoria de todas las fuerzas sobre mi cuerpo es igual a la masa de mi cuerpo por la aceleración centrípeta de mi cuerpo. Entonces, en esta sumatoria de fuerzas no tengo que dibujar la fuerza sobre el techo, sino la fuerza sobre mi cuerpo. Sí, acá hay una pregunta que quiero saber si la estoy entendiendo bien. ¿Por qué no elegir un eje normal y otro tangencial? El eje normal a la trayectoria el eje normal a la trayectoria es el eje X. ¿Por qué?
El eje X es perpendicular a la trayectoria en este caso. Tangencial sería un eje, sería un vector hacia arriba, tangencial a la trayectoria. Repito la pregunta que estoy contestando, para los que no lo vieron en el chat. Me dicen, ya se me fue, ¿por qué no elegir un eje normal y otro tangencial? Entonces, el eje respecto de la trayectoria, esta que yo tengo acá, respecto de la trayectoria que estoy tratando de dibujar, respecto de mi trayectoria, respecto a donde este es el centro, el normal es este, es para allá. Entonces, el normal corresponde en este caso a mi eje X. El tangencial a la trayectoria, como esta trayectoria es perpendicular al papel, entonces este es el versor normal. Este es el tangencial, sería así. ¿Lo ven? Porque entonces, no es lo que ustedes están acostumbrados. Ustedes están acostumbrados a mirar una trayectoria así. Y en este caso, el normal es este. Y el tangencial es este. Esto si la miro así. Si la miro de arriba la trayectoria. Ahora, si la miro de costado, de manera de que en vez de ver esto así, yo veo que el papel, que la trayectoria es perpendicular al papel y se mueve así, ¿se entiende? O sea, en vez de tener la trayectoria así, ahora en vez de tener la trayectoria en este plano, la estoy mirando así la trayectoria. Desde arriba, digamos desde el costado, como si mi ojo estuviera acá. Este es mi ojo mirando esto. Entonces yo la trayectoria la veo así, radial, vería una línea, veo que hace así para un lado y luego para el otro. Entonces la normal sigue siendo para acá, pero ahora la tensión es hacia mí. La tangencial. Esto estaría bien, yo puedo elegir un eje tangencial. ¿Cuál sería un eje tangencial acá? Sería, si X es en esta dirección e Y acá, tangencial sería hacia afuera del papel. Eso, de hecho, viene bien la pregunta para que traten de entender que en efecto, si yo quisiera dibujar un eje tangencial en este caso, el eje tangencial es hacia afuera del papel, porque es tangente hacia la trayectoria. Ahora, ¿por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué no dibujo el eje tangencial que sería perpendicular? La respuesta es la siguiente. Primero, porque no hay ninguna fuerza perpendicular acá a la trayectoria. La única fuerza que hay es la tensión y el peso que están en la dirección del papel. No hay ninguna fuerza en esta dirección. Y finalmente, porque la aceleración, como esto es un movimiento con velocidad angular constante, recuerden que la fórmula que teníamos era que en general en un movimiento circular, la aceleración es menos m omega cuadrado r más r por la derivada de omega respecto del tiempo en la tangencial. Pero si omega es constante, no varía en el tiempo, no hay aceleración tangencial en este movimiento circular. Estoy considerando un movimiento circular con velocidad angular constante. Entonces, como no hay aceleración en la dirección tangencial, que sería hacia arriba, y no hay fuerzas en la dirección tangencial, no dibujo el eje Z, que en este caso sería el tangencial. No porque está mal dibujarlo, sino porque lo único que tendría es 0 fuerzas y 0 aceleraciones. 0 igual a 0 en ese eje. ¿El que hizo la pregunta le quedó claro o quizás quiere preguntarme mejor, repreguntar algo? Bueno. Volvamos entonces. ¿Le puedo hacer una última pregunta? No, podés, pero no la última. Ok. No entiendo por qué omega está en dirección del eje de la Y. Vuelvo a hacer el dibujo más grande. ¿Entendés que este cuerpo, si a un cierto tiempo está acá, haciendo un ángulo θ? Esperá, vos un momentito, quizás no entendí la pregunta. Primero, ¿vos entendés que si yo tengo una trayectoria así circular, que está girando así, ¿entendés que el omega es hacia arriba? Esto es hace 2 o 3 clases. Si no, eso no te lo... entonces, que el omega es para arriba, no te lo quiero explicar ahora, porque prefiero explicarlo luego de que termino la clase, porque es como que es algo de otra clase. Tendría que ponerme a repasar lo que di de producto vectorial. Pero el omega es un vector que es perpendicular a la trayectoria. Entonces... Sí. Entonces, en este caso, la trayectoria es así.
En este caso la trayectoria es perpendicular al papel. Por lo tanto, el omega tiene que ser así. Así como acá es perpendicular a la trayectoria, solo que como la trayectoria está en el plano, el omega es perpendicular al plano, acá la trayectoria es perpendicular al plano, por lo tanto el omega está en el plano. Lo puedo dibujar acá o lo puedo dibujar acá, es lo mismo. Del omega no importa dónde lo dibuje, lo importante es el vector. ¿Ok? Entonces, estoy siendo consistente con esta regla y con esta regla. Y por supuesto, para saber si va para adelante, afuera del papel o adelante del papel, es la regla de la mano derecha que me dice que si omega apunta hacia afuera, está girando así, que es como dibujé. Si en vez de girar en el otro lado, gira así, mi dedo va hacia abajo, solo que acá no lo ven, pero va hacia abajo. Entonces, perpendicular a la trayectoria y siguiendo la regla del tirabuzón para ver si es hacia arriba, hacia afuera o hacia adentro del papel. En este caso. Acá sería hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de que esto gire para un lado o para el otro. Entonces, de nuevo, tenemos que sobre este cuerpo hay dos fuerzas, la tensión y el peso, que en el momento, en este particular momento, en el cual el cuerpo está de este lado, y vamos a dibujar el otro también para que... Entonces, esto es en un cierto tiempo T0, en un cierto tiempo T1 posterior, la trayectoria sigue siendo la misma, solo que va a estar, respecto al techo, va a estar del otro lado. Va a estar acá. Entonces, acá está en cierto momento, en otro momento que no lo dibujo va a estar arriba del papel, y media vuelta más tarde que este punto va a estar del otro lado. Cuando esté del otro lado, en este caso ahora la tensión va a ser para allá, y el peso para acá. El peso siempre para abajo. Y mientras que en este caso la tensión es para acá, y el peso es para abajo. Si yo quisiera dibujar, entonces está claro que acá lo que pasó desde T0 hasta T1, T1 es media vuelta después de T0. Si yo quisiera dibujar esto mismo, pero un cuarto de vuelta después de T0, este dibujo sería complicado porque tendría que dibujar, esto está hacia acá, pero es hacia afuera del papel, este está acá, el peso es hacia abajo y la tensión es siguiendo el hilo, que sería imposible dibujarlo porque esto tendría que dibujarlo por arriba del papel y un hilo que va desde acá hacia el punto de agarre. Entonces, un cuarto de vuelta después de esto es imposible dibujar en el plano, media vuelta es este. Olvídate, este dibujo es horrible. Entonces, yo elegí este momento de la curva, pero podrían perfectamente ustedes volver a resolverlo y plantear este momento, en el cual la tensión ahora apunta para acá, y donde, por supuesto, este sigue siendo el ángulo θ, y este es el ángulo θ, y acá lo mismo, este es el ángulo θ. Entonces, esta foto en un cierto momento y esta foto media vuelta después son las que son fáciles de dibujar, porque en esos dos momentos particulares, el hilo, el punto de agarre del hilo y el cuerpo están en el plano del papel y yo sé dibujar cosas que estén en el plano del papel, si no, no me salen. Todo otro punto de la trayectoria en el cual esté un poco por arriba o un punto por abajo son válidos, pero difíciles de dibujar. Y como el movimiento circular uniforme, puedo elegir cualquier punto para plantear el problema. ¿Había una pregunta ahí? Sí, lo que habíamos considerado en la clase que vimos movimiento circular era que el vector velocidad era omega por radio, un producto Sí, vectorial. yo acá no estoy dibujando el vector velocidad, estoy dibujando el vector omega angular, pero sí. Claro, dale. pero ahora lo que decimos es que el omega es el perpendicular, es un vector perpendicular ¿a qué? Y además es como que estaríamos pasando ese R del otro lado, no entiendo muy bien eso. Vos lo que me decís es cómo escribir el vector velocidad. El vector omega. Omega, En este caso. acá el R sería este, acá. O sea, puede ser El expresado R como es este, un producto el R, vectorial. perdóname, el R, la posición R vista desde acá, la posición R del móvil es este. Y entonces, omega por R da para allá. Y en efecto, la velocidad en este punto es hacia afuera del papel. En este punto es hacia afuera del papel. En este punto la velocidad es hacia adentro del papel. ¿Se entiende? Porque acá está saliendo, está dando la vuelta y acá se está metiendo para adentro. Entonces, yo no dibujé la velocidad acá porque como lo que me interesa es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, la velocidad no entra en la ley de Newton.
y yo estoy escribiendo, para escribir esta relación vectorial, estoy eligiendo ejes X e Y. Pero, de todas maneras, sigue siendo válido que omega por R es la velocidad en este punto, mientras que en este de acá, la voy a volver a dibujar omega, dibujo acá R, en este caso de acá, omega es para allá, R es para allá, y no se ve mi dedo, pero está claro que mi dedo ¿cómo se llama? Central, ¿cómo se llama este? El dedo mayor, apunta claramente hacia abajo. Entonces, este B es omega por R, y acá este B de ahí también es omega por R, solo que el R en el medio cambió, el R que va desde el centro de la trayectoria hacia el cuerpo, en este caso el R es para acá, porque el cuerpo está acá, cuando el cuerpo está del otro lado, el R es este. Y eso hace que, si bien es el mismo omega por R todo el tiempo, acá me da un B hacia afuera y acá me da un B hacia adentro. Claro, y el vector omega es perpendicular ¿a qué vectores? ¿Al radio? El omega es perpendicular al plano del papel, al plano de la trayectoria. En este caso es el plano del papel, en este caso es el plano de la trayectoria, que es, nada, ya te dije, la trayectoria hay que pensarla como perpendicular. Sí. El omega es un vector que es perpendicular a la trayectoria, y lo que falta aclarar con eso es en qué sentido, y es la regla de la mano derecha. Genial, gracias. Entonces, bueno, ya que estoy dibujando acá, vamos a terminar acá. Total, este es el R, este es el peso y el T. Entonces lo que tenemos es que sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta, en este movimiento circular, la sumatoria de fuerzas es las dos fuerzas que hay, que es la tensión más el peso, me da la masa por la aceleración centrípeta. Como en este caso la aceleración centrípeta es para allá, fíjense, opuesta a la dirección del radio, en este punto la aceleración centrípeta es para acá, en este punto la aceleración centrípeta es para acá, siempre desde el cuerpo hacia el centro de la trayectoria. Entonces, si elijo mi eje X para allá y mi eje Y para acá, entonces, como dijimos, tengo que dibujar la tensión para acá, el peso para acá, la tensión hace un ángulo θ, y entonces tengo que escribir esta ecuación según el eje X y según el eje Y. Según el eje X, tengo la tensión, voy a dibujar que este es el peso y esta es la tensión. Entonces, la tensión tiene componente en Y, coseno θ, y tiene componente en X, seno θ. El peso solo tiene componente en Y. Perdón, vamos a dibujar así. Entonces, la tensión tiene componente en Y, que es tensión coseno θ, y componente en X, que es tensión por el seno de θ. Y el peso es solo en la dirección Y y negativo. Entonces, en la dirección X solamente tengo componente de la tensión, y dijimos que es tensión por el seno de θ. Y en la componente Y, y en la dirección positiva de X. En la componente Y tengo la tensión en la dirección positiva, que es tensión coseno θ, y el peso, que es hacia abajo. Entonces, esto que es sumatoria de fuerzas, que es tensión más peso, eligiendo ejes de coordenadas se transformó en esto. Y ahora me falta poner igual a masa por aceleración. La aceleración centrípeta es en esta dirección, por lo tanto tiene solo componente X, no tiene componente Y. Está claro, en este movimiento, en esta dirección, la aceleración centrípeta apunta siempre hacia el centro. Entonces, acá va M omega cuadrado R, masa por aceleración centrípeta, y acá va 0 porque no hay aceleración centrípeta según el eje Y. Según el eje Y. Y de nuevo, acá la aceleración centrípeta la estoy poniendo positiva porque estoy eligiendo el eje X positivo para allá. Y como la aceleración centrípeta en este punto es para allá, es en la dirección positiva del eje X. Bien. Y recordemos, creo que lo había, bueno, volvemos acá al problema, habíamos dicho que esta, que es la longitud del hilo, y este radio R era igual a L por el seno de θ. El radio este R es L
por el seno de tita. Entonces, esta es la ecuación de Newton en general, esta es la ecuación de Newton para este problema en particular, este es para este problema en particular, pero ya no escrito como vector, sino como sus componentes x e y. No dibujo la z porque no hay fuerzas en z y no hay aceleraciones en z, entonces me quedaría 0 igual a 0, si pusiera una componente z acá. Bien, recordemos entonces que R es L por seno de tita, de esta primera ecuación se escribe T, vuelvo a escribir la componente x, T por el seno de tita igual a m omega cuadrado por L seno de tita, se va seno de tita con seno de tita, y por lo tanto hemos calculado cuánto vale la tensión, m por omega cuadrado por la longitud del hilo. Y si me preguntan cuánto vale tita, dada la velocidad angular, la tengo que despejar, por ejemplo, de acá, con la componente y. La cuenta que hago es, la componente y, paso el mg del otro lado, despejo t dividiendo, y utilizo el valor de t que calculé recién. Masa se va con masa, y me queda entonces que coseno de tita es igual a g por omega cuadrado L. O sea que, en este problema que me dijeron que tengo un péndulo cónico con un hilo de longitud L que gira con velocidad angular omega, y me piden qué ángulo forma tita, qué ángulo forma este cuerpo con la vertical, respuesta esta. ¿Qué tensión hace el hilo? Respuesta esta. ¿Y de dónde salió esto? Que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Bien, entonces, de nuevo, en este problema, así como en el otro, cuando nos dijeron que el movimiento era circular, lo que nos están dando como dato es que la aceleración es la centrípeta m omega cuadrado r hacia el centro de la trayectoria. Eso es lo que hay que repetir una y otra vez. La sumatoria de todas las fuerzas es la masa por la aceleración centrípeta. Esta respuesta es interesante. Fíjense que el ángulo que forma esto es independiente de la masa de la bolita. O sea, yo tengo un péndulo cónico del cual cuelgo una bolita muy liviana, una bolita pesada, y luego girar con una cierta velocidad angular omega, y la longitud del hilo es siempre la misma, el ángulo que forma es siempre el mismo. Y esto en particular, si en vez de llamarlo péndulo cónico, lo llamamos, como se llama en la vida diaria, sillas voladoras en los parques de diversiones, en los parques de diversiones tenemos varias, acá, esto no es una pelotita, sino que es disculpen, me pareció que había una pregunta y miré el chat. Entonces, en el juego de sillas voladoras, esto no es una pelotita, sino que es una silla que puede estar vacía o puede estar llena si están ustedes adentro. Y hay varias de estas, por supuesto, girando, hay varias girando simultáneamente alrededor del eje. Entonces, fíjense que cuando las sillas voladoras giran con una cierta velocidad angular omega, el ángulo que forman con la vertical no depende de la masa. Entonces no depende de que la silla esté ocupada, o que esté vacía, o que esté ocupada por una persona más gorda o por una persona más flaca. Todos hacen exactamente el mismo ángulo. No importa si hay alguien subido a la silla o no, porque la masa se cancela en este problema. En este problema de la silla voladora. Bien. Voy a hacer más rápido, mucho más rápido, el siguiente ejercicio, que es el de los 3 hilos, los 2 hilos. Recuerden que era una trayectoria circular. Circular. Está girando en esta dirección. Omega, por lo tanto, en este problema sigue siendo hacia arriba. Solo que ahora tengo mi hilo y tengo un hilo que lo agarra de acá hasta acá, a mi cuerpo, y otro que lo agarra
de abajo, donde acá hay un ángulo θ1 y este hilo tiene una longitud L1, y acá hay un ángulo que es θ2 y este hilo tiene una longitud L2. Entonces yo lo agarro de acá, de estas dos, agarro con una mano de acá, de la otra de acá, lo giro y luego girar. Entonces, de nuevo, uno puede decir, bueno, ¿cuánto vale la tensión del hilo 1? ¿Cuánto vale la tensión del hilo 2? Si me dan el dato de cuánto es la velocidad angular con la cual está girando. En este problema, ¿cuáles son las fuerzas que hay entonces? Bueno, como siempre, tenemos el peso. Y ahora no hay ninguna superficie en este problema, por lo tanto no hay normales, y hay tensión. Ahora hay dos tensiones. El hilo este que tira en esta dirección, y el hilo este que tira en esta dirección. Entonces, una tensión que voy a llamar tensión 1, y una tensión que voy a llamar tensión 2. Y ya terminó, esas son todas las fuerzas que hay. La suma de todas estas fuerzas tiene que dar la masa por la aceleración centrípeta. La sumatoria de fuerzas, una vez más, tiene que dar masa por aceleración. Newton, en este problema, las fuerzas son peso más tensión 1 más tensión 2, igual a m por ¿qué aceleración? La aceleración centrípeta. Esto es Newton, esto es decir, esto es Newton en general, esto es decir, y el movimiento es circular. Y son 3 las fuerzas que hay sobre el cuerpo. Y entonces, yo ya no lo hago, se elige un eje X, un eje Y, y tienen que descomponer T1, T2, el peso, y poner que la aceleración centrípeta vale m por omega cuadrado r en esta dirección. Porque acá la aceleración centrípeta es hacia allá. La aceleración centrípeta en este punto es hacia allá. Entonces, voy a dibujarlo más grande porque quiero decir algo. Entonces, la longitud 1, acá tengo mi cuerpo. El hilo de longitud 2, θ2, θ1, omega, y está realizando este movimiento circular. Entonces, dijimos que tenemos el peso, la tensión 1 y la tensión 2. Entonces, independientemente de que yo me ponga a escribir ecuaciones, ¿qué es lo que nosotros sabemos seguro respecto de este es un vector, este es un vector, y este es un vector? 3 vectores de fuerza, que los puedo sumar, ¿cómo se llama? Gráficamente. ¿Qué es lo que puedo decir sobre la suma de estos 3 vectores? ¿Cómo es el vector que suma estos 3? Centrípeto. Exactamente, entonces, lo que yo estoy seguro es que cuando sumo vectorialmente estos, la suma de los 3 me tiene que dar para allá. O sea, este vector más este vector, a ver si más o menos lo sumo, sería un vector para allá. La suma de T1 y T2 sería este. Y luego cuando le sumo el peso para abajo, me da en esta dirección. Es un poquito más cambiado, tengo que sumar 3 vectores. Pero lo importante es que no sé cuánto van estos vectores, pero la condición que tengo por el movimiento circular es que la suma de los 3 tiene que dar hacia el medio. Porque el movimiento es circular y ese es el dato. ¿Qué hay de la...? Entonces, el cuarto ejemplo que les dije, que es el samba, el juego en el cual tenemos entonces tenemos este coso que gira, y ahora sí lo estoy mirando desde arriba, con lo cual ahora sí, omega apunta hacia afuera del papel, esto está girando así, y tenemos en el borde todos unos asientos donde estamos sentados. Y la trayectoria, entonces, ¿qué hacemos?
la trayectoria que hace el que está sentado acá en el borde del samba es una trayectoria circular, que más o menos la dibujo en rojo, y acá sí la puedo dibujar porque la trayectoria es en el plano. Realiza esta trayectoria. Entonces, si yo esto lo dibujo mirándolo de costado, tengo el centro del samba, y acá en el borde tengo el borde del samba es una cosa así, tiene un borde donde uno se sienta, y acá está la persona sentada. Y esto está girando como loco en esta dirección, y ahora en esta dirección el omega es en la dirección del papel. Estoy mirándolo esto como si lo mirara de costado. Entonces, en este momento la velocidad de este es en esta dirección, en este momento la velocidad de acá es perpendicular al papel. Entonces, de nuevo, la sumatoria de todas las fuerzas es masa por aceleración. Si los estoy cansando con esta está bien porque se la tienen que recontra grabar en la cabeza, los problemas, lo que varía es cuál es la aceleración y cuáles son las fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hay sobre este cuerpo? Bueno, sobre este cuerpo tenemos, vamos a dibujarlo de nuevo, ahora menos pictóricamente, entonces el cuerpo que está acá en el borde del samba, ¿cuáles son las fuerzas? Bueno, está sentado en la silla, con lo cual tiene, por supuesto, su peso, la normal, por estar sentado, y como está apoyado en el respaldo acá es vertical, esto le hace una fuerza para allá, que también es una normal. Entonces tengo que distinguir, este cuerpo tiene dos superficies sobre las cuales está apoyado, el piso de la silla y el respaldo de la silla. Por lo tanto hay dos normales, la normal que hace la superficie piso de la silla y la superficie respaldo de la silla. Por lo tanto tenemos una normal vertical y una normal horizontal en este problema. Porque hay dos superficies sobre las cuales está apoyado el cuerpo. Entonces, y la aceleración centrípeta en este caso, como está girando para allá, viene bien no quiero decir que ahora la aceleración centrípeta es para allá. Dado que este es el eje de rotación. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Yo no voy a dibujar las componentes, pero lo que tenemos es que la normal vertical se cancela con el peso y da 0, y la normal horizontal es la que me da la fuerza centrípeta hacia el medio. Entonces, en este problema lo que tenemos es que la normal horizontal es igual a m por la aceleración centrípeta, o sea, es en este caso la fuerza centrípeta. La que me da la centrípeta es la normal. Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Escucho. La normal horizontal se produce porque la silla es como que se está empujando para que no te vayas. Mira, la vertical es por el peso. O sea, es eso. Sí, eso es la razón, el origen, pero lo importante, sí, totalmente de acuerdo. Bien. O sea, pero lo importante es que la clave es, las superficies hacen fuerza perpendicular a su superficie y hacia afuera. Entonces, la silla perpendicular y hacia afuera, ¿cómo se llama? La parte horizontal de la silla, la base de la silla, es hacia afuera, quiere decir hacia arriba. Y el respaldo hacia afuera quiere decir hacia el medio. Esas son las fuerzas. Podría valer 0 esta, eso tengo luego que calcularla. Y resulta que es como la única que hay, para que haya un movimiento circular, la única que puede dar la centrípeta es la normal horizontal. Y en efecto, nosotros lo sentimos, porque cuando estamos sentados en el samba, sentimos que el respaldo nos hace una fuerza terrible. Entonces, el respaldo nos hace fuerza porque, como estamos en un movimiento circular, el respaldo es el responsable de proveer la fuerza que da la masa por la aceleración centrípeta, o sea, la fuerza centrípeta. Entonces, Una pregunta. Esperá, con la anterior, ¿que quedó claro o...? Pues no estoy seguro si entendí bien la pregunta, si Sí. con eso la respondí. Sí. Dale, sí, la otra gracias. pregunta que había por ahí. Si solamente estuviera esa fuerza centrípeta, ¿no tendrían que tirarse para el centro todas las personas en el samba? Ok, entonces, vos te estás olvidando que, volvamos al primer ejemplo del hilo. Está bien la pregunta, o sea, porque... Entonces, cuando vos tenés el cuerpo que está agarrado con un hilo
de radio R y está girando. Y entonces cuando el cuerpo está acá, tenemos el hilo y la tensión del hilo que tiran. Esto no es el samba, es el primer ejemplo que hice del hilo. Entonces, tengo esto para acá. ¿La fuerza para dónde es? Hacia el centro. ¿El cuerpo este que lo tengo agarrado con el hilo, se va hacia el centro? No, hace un movimiento circular. Acordate de lo primero que hice, que es este. Entonces acá, este problema de acá. El hilo tira siempre hacia el centro. El hilo tira siempre hacia el centro. Sin embargo, la trayectoria acá es circular, no se viene hacia el medio. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa en el samba, solo que en vez de ser un hilo, que es la tensión, es la normal, horizontal. Fíjate el total paralelismo que hay entre este dibujo y este dibujo, solo que acá lo que agarra el cuerpo es un hilo, mientras que acá lo que agarra el cuerpo es el respaldo de la silla que hace la normal para esta dirección. Entonces, para tener un movimiento circular, necesitas una fuerza que apunte hacia el centro. Sea hilo, sea normal, sea como en los otros casos, hilo y el peso, o dos hilos y el peso. Entonces, la razón por la cual los cuerpos no se van hacia el medio acá, por más que la fuerza hacia el medio, es la misma razón por la cual acá, cuando tiro el hilo, no se viene hacia el medio. Lo que hace esta fuerza es cambiarle la dirección. Acá, cuando estoy para allá, la velocidad es en esta dirección. Cuando estoy por acá, la velocidad es en esta. Y para estar cambiando la velocidad de dirección, tiene que haber una aceleración. Y la fuerza hacia el centro, como demostré matemáticamente hace unas clases, es la fuerza que hay hacia el centro, es responsable de cambiarle la dirección a la velocidad, no de tirar el cuerpo hacia el medio. Entonces, de la misma manera que el hilo que acá tira, su función no es traer este cuerpo hacia el medio, sino hacerlo girar, de la misma manera acá, la normal horizontal, su función no es llevarlo hacia el medio, sino hacerlo girar a todos los cuerpos que están en el borde. Es importante que reflexionen sobre el total paralelismo que hay entre la bolita en la mesa con una cuerda y el samba. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en un caso la fuerza es tensión, porque es un hilo, y acá es una normal, porque es una superficie. Y ya que estamos, el último caso, que era el de la cabecita o el samba cuando no están en el borde, cuando están acá, o sea, es como si fuera esto es la calecita, o el samba parados en el borde, cuando no están en el borde, ¿cuál es la trayectoria que hacen? La trayectoria que se hace es esta. Bueno, si fuera capaz de dibujar círculos. Hace esta trayectoria. Entonces, acá la trayectoria circular lo hace la tensión. La fuerza es la responsable de la trayectoria circular, es la fuerza que es responsable de la tensión. Acá es la normal, el respaldo del piso, el respaldo de la silla. ¿Y acá cuál es? ¿Cuál es la fuerza? Nosotros sabemos que como hay un movimiento circular, seguro que hay una fuerza hacia el medio, neta, que tiene que ser la centrípeta. Acá la fuerza hacia el centro es tensión, acá la fuerza hacia el centro es la normal, y acá ¿cuál es esa fuerza? Que no hay ni un hilo y tampoco hay un respaldo. ¿El rozamiento? Exactamente. Exactamente. La clave del razonamiento es, como el movimiento es circular, tiene que haber una fuerza hacia el medio. Porque en un movimiento circular uniforme, la aceleración es hacia el medio y la masa por la aceleración es la fuerza. Entonces, en un movimiento circular, la fuerza es hacia el medio. ¿Quién es el mecanismo, la interacción que provee esa fuerza hacia el medio? Depende del problema. Pero si les dicen que está haciendo una trayectoria circular, lo cual es cierto en el samba, es cierto en el hilo que está, la pelotita que está agarrada del hilo, o es cierto si están sentados en el borde del samba, el hecho que le dan como dato que la trayectoria es circular, con omega constante, es que la fuerza tiene que ser hacia el medio, la total. Solo que las interacciones que proveen esa fuerza van cambiando. En este caso es la tensión del hilo, en este caso es el respaldo, la normal del respaldo, y en este caso es el rozamiento, que es lo que vamos a discutir como siguiente tema. Entonces, recapitulando, en los 5 problemas que le dije al principio de la clase que vamos a discutir,
tenemos que en todos los casos tenemos un movimiento circular uniforme, donde en este caso la fuerza son 3, tensión, la tensión, el peso y la normal. En este caso son 2, la tensión y el peso. En este caso son 3, 2 tensiones y el peso. En este caso es la normal, 2 normales y el peso. Y en este caso es el rozamiento. La normal y el peso. Normal y el peso están en estas dos. Entonces, en todos estos casos, las fuerzas son distintas. En este caso, repito, en este caso, te repito, tenemos entonces la tensión del hilo, la normal y el peso. En este caso tenemos la tensión del hilo y el peso, pero no hay normal. En este caso tenemos tensión 1, tensión 2 y el peso. En este caso tenemos la normal vertical y el peso que se compensan, y una normal horizontal. Y en este caso tenemos la normal vertical y el peso que se compensa, y una fuerza de rozamiento. Todos estos problemas son distintos cuando miramos cuáles son las interacciones que afectan al cuerpo. Pero son todos iguales en que la suma de las fuerzas que hay, todas tienen que dar siempre m por aceleración centrípeta. Siempre. Entonces, en un problema de movimiento circular, si le dicen que es circular, a dibujar todas las interacciones que hay y arreglárselas para que la suma dé siempre hacia el punto, hacia el centro de la trayectoria. El centro de la trayectoria acá es este, el centro de la trayectoria acá es este, el centro es este y es este. Bien, entonces, pasemos con esto terminamos de discutir la dinámica del movimiento circular, en el cual lo que busqué son distintos ejemplos donde distintas fuerzas se las terminan arreglando para dar la fuerza, la masa por la aceleración centrípeta. Pasemos entonces ahora al siguiente tema, que es fuerza de rozamiento estático. Al igual que las tensiones y las normales, no hay una fórmula que permita calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento estático. En todos los problemas que discutimos recién, calculábamos cuánto vale la tensión, cuánto valen las tensiones, cuánto vale la normal, para que la aceleración sea tanto, o en el caso de movimientos horizontales y verticales, la clase pasada. Entonces, hagamos el paralelismo. De nuevo analicemos un caso en el cual, olvídense por un momento, todavía no hay rozamiento. Ya, por supuesto, se llama rozamiento a la fuerza que hacen las superficies paralelas a ella. Normal es las fuerzas que hacen perpendiculares. Entonces, consideremos 3 problemas, que va a ser el problema de una pared, colectivo, y calecita. Más o menos. Entonces vamos a dejarlo por acá por la mitad. Entonces, lo dibujo esto por la mitad porque voy a dibujar cosas para arriba y cosas para abajo. Entonces, consideremos el caso de una pared, es que tengo el piso, tengo una pared, tengo un cuerpo apoyado en la pared, tengo un cuerpo apoyado en el piso. Vamos así. Y le aplico a este cuerpo una fuerza para allá. Una fuerza conocida, F. No hay rozamiento en todo lo que estoy diciendo ahora. Entonces, este es el problema de una pared en el cual hay un cuerpo apoyado en el piso, pero hay una pared y hago fuerza en esta dirección. El siguiente va a ser el mismo dibujo. Tengo un piso, tengo una pared, tengo el cuerpo, pero ahora este piso forma parte de un colectivo, esta es la rueda del colectivo, que está acelerando para allá. Me olvidé decir que acá este cuerpo está quieto, o sea, esto no está sobre un piso que está quieto. Y esto ahora está acelerando para allá con aceleración distinta de 0. Y el tercer caso que quiero considerar vuelve a ser el mismo dibujo,
un piso, una pared, una superficie vertical, llamémoslo, un cuerpo, solo que ahora está haciendo un movimiento circular. Vendría a ser el samba de hace un ratito, en el que omega es en esta dirección, esto está realizando un movimiento circular perpendicular al papel, y por lo tanto hay también una aceleración que es para allá, y que vale en módulo m omega cuadrado por r, donde r es esta distancia. Y omega es constante. Entonces tengo tres casos en los cuales tengo un piso, una superficie vertical. En un caso la aceleración es 0 y le aplico una fuerza F, en otro caso la aceleración es un colectivo que acelera para allá, y en este caso estás girando, este vendría a ser ¿cómo se llama? El borde del samba, y esto está girando, y está girando. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hay sobre el cuerpo? Queremos plantear las fuerzas que hay actuando sobre el cuerpo, entonces vamos a dibujar el cuerpo 3 veces. Y vamos a dibujar las fuerzas que hay. No aclaro que siempre hay el peso para abajo y la normal vertical hacia arriba. O sea, en todos estos casos hay un peso hacia abajo y una normal vertical, que no la dibujo para no hacer más complicado el dibujo. Pero está claro que como todos estos están en la superficie de la Tierra, todos estos cuerpos pesan y las respectivas superficies horizontales le hacen fuerzas normales verticales. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, acá tenemos la fuerza esta F para allá. Y como acá tenemos una superficie, esta superficie, esto es hacia afuera, hay una normal que vamos a llamar normal horizontal. Esta normal horizontal, ¿cómo sabemos que puede estar? Bueno, porque tenemos superficie, y las superficies, de nuevo, no hay rozamiento en esta parte del problema. No hay fuerza de rozamiento. Entonces, lo que sí tenemos es esta superficie, hace fuerza hacia afuera. Y acá tenemos una superficie que hace fuerza hacia afuera, lo único que tenemos es una normal. Y en este caso tenemos una superficie que lo único que puede hacer es puse normal vertical, normal horizontal, y una normal horizontal. Entonces recapitulo lo que estoy haciendo acá. Yo digo, salvo de nuevo por el peso y la normal vertical que no estoy dibujando, la única fuerza que hay sobre este cuerpo es la fuerza que hace esta superficie. La misma la que hace acá es esta superficie, y la misma es esta superficie. La misma fuerza es la fuerza normal horizontal, es la misma en los tres casos, no en módulo, en dirección, y el origen es la fuerza que hace esta superficie perpendicular a ella y hacia afuera. Es importante entender que acá, mientras que acá hay otra fuerza horizontal, que es la fuerza F, externa, acá no hay ninguna otra fuerza, no hay. Directamente yo no tengo ninguna otra fuerza horizontal, no hay nadie que además esté haciendo otra cosa sobre ese cuerpo. Entonces ahora tenemos que aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, para los tres problemas. Entonces, sumatoria de fuerzas, y vamos a elegir el eje X positivo en esta dirección. Entonces, sumatoria de fuerzas en este caso es la normal horizontal, que es en la dirección positiva, la fuerza F, que es en la dirección negativa, igual a 0, porque este tiene aceleración 0. En esta de acá la sumatoria de fuerzas hay una sola, NH igual a M por A. Y en esta hay una sola fuerza, es NH igual a M por A, pero acá la aceleración es la centrípeta. Por lo tanto, lo que hemos concluido acá es que acá hay dos fuerzas sobre el cuerpo, acá hay una sola y acá hay una sola, la de la pared vertical, y la sumatoria de fuerzas, en este caso, se suman dos fuerzas, acá hay una sola, y siempre es igual a masa por aceleración, acá la aceleración es 0, acá la aceleración no es 0, es dato,
y acá la aceleración no es 0, es dato. Solo que acá me dicen es una aceleración por un movimiento lineal, y acá es una aceleración por un movimiento de rotación. Entonces, despejando, me queda que la NH, en este caso, es la fuerza F, en este caso, NH es la masa por la aceleración, y en este caso, NH es m omega cuadrado por el radio este. Entonces este es un problema en el cual, en 3 casos distintos, he calculado cuánto vale la normal. Me dan como dato la aceleración, ya sea 0, aceleración lineal, aceleración por un movimiento circular, y yo, a partir de eso, calculo cuánto vale la normal. Un problema simple, en el cual cada la normal vale esto. Entonces ahora vamos a hacer los mismos dibujitos que esto, pero vamos a reemplazar, vamos a sacar esta superficie vertical y vamos a hacer que la superficie horizontal tiene rozamiento. Con lo cual tengo exactamente el mismo problema. Pero esta superficie ahora hace fuerza en la dirección paralela a la superficie. Esta es la que es el colectivo, vamos a dibujar las dos rueditas, y esta es el samba. Y tengo... Disculpe, profe. ¿Sí? Sí, tengo una pregunta. Usted escribió la aceleración abajo como masa W al cuadrado por R, ¿puede ser? Gracias. Fíjense entonces que lo que hice fue repetir este problema, el problema de arriba, solo que ahora, en vez de haber una pared vertical, una superficie vertical, ahora hay rozamiento, solo la superficie horizontal. Y de nuevo, me olvidé en el paralelismo, a este le aplico una fuerza para allá. Entonces, ¿se entiende el paralelismo que hay entre este renglón y este renglón? Y ahora queremos dibujar cuáles son las fuerzas que hay sobre el cuerpo. De nuevo, recordar, hay una normal vertical y un peso en la dirección vertical que no los dibujo, solo dibujo las componentes horizontales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza F para allá, pero como me dan el dato de que el cuerpo está quieto, tiene que haber una fuerza en la otra dirección que la compensa. ¿Esa fuerza cuál es? Bueno, es justamente la fuerza de rozamiento, la fuerza que le hace el piso para evitar que esta fuerza exterior haga mover este cuerpo para acá. El rozamiento hace que con una cierta fuerza este cuerpo se queda quieto, que este cuerpo se queda quieto con aceleración 0 requiere entonces que la sumatoria de fuerzas sea 0 y por lo tanto tengo una fuerza en la otra dirección. Ahora acá tengo un cuerpo que se está acelerando para allá. La única manera que se acelere para allá, vamos a poner la dirección, que la aceleración es para allá. La única manera es que haya una fuerza para allá. Esa fuerza es la fuerza de rozamiento. La responsable en el colectivo de que esta caja acelere para allá es que hay rozamiento entre el colectivo y la caja. Y finalmente acá, lo que sabemos es que este está haciendo un movimiento circular. Me olvidé de dibujar la parte esta. El responsable de que esto está haciendo una trayectoria circular tiene que ser una fuerza hacia el medio, que es la fuerza centrípeta, por lo tanto tiene que haber una fuerza para allá. O sea, la fuerza que antes la hacía la superficie vertical, ahora la hace la superficie horizontal, pero mientras que la pared vertical hacía la fuerza perpendicular a su trayectoria y a su superficie era normal, acá la superficie horizontal hace una fuerza paralela a la superficie y se llama rozamiento. Acá, entonces, acá, de la misma manera que esta fuerza horizontal era la que cancelaba F y acá la aceleración es 0, acá el rozamiento es el que lo cancela. De la misma manera que acá la normal era la responsable que se acelere, acá el responsable que se acelere es el rozamiento. Y de la misma manera que acá la normal, el samba, era responsable de que haga una trayectoria circular, acá es el rozamiento. Entonces, si nosotros escribimos la fuerza por aceleración, lo que tenemos acá es que la fuerza de rozamiento
tenemos acá entonces positivo para allá, que la fuerza de rozamiento menos F vale 0. Acá tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración, y acá tenemos que la fuerza de rozamiento, que es para allá, es la única que hay, es masa por aceleración, que acá es omega cuadrado R. Y esta de acá, por supuesto, se despeja, fuerza de rozamiento es igual a F. Profe, pero acá la fuerza de rozamiento entonces no sería la estática, ¿no? Porque, o sea, Gracias por la pregunta, ahora te contesto. Está perfecta la pregunta. En este caso, la fuerza de rozamiento se opone a la fuerza externa y hace que esto se quede quieto. En este problema, la fuerza de rozamiento es la responsable de que el carrito se mueva para allá. En ambos casos es fuerza de rozamiento estática. No porque el cuerpo acá esté estático. La fuerza de rozamiento no es estática cuando el cuerpo está estático, sino cuando el cuerpo no está estático respecto de la superficie. Entonces, la fuerza de rozamiento es estática cuando la interacción es entre un cuerpo y una superficie y el cuerpo no se mueve respecto de la superficie. Entonces, en el colectivo que acelera, el cuerpo no se mueve respecto del piso. Se mueven el colectivo y el cuerpo juntos. Y en este caso, el piso gira, que es el piso del samba, y el cuerpo gira también, pero el cuerpo está quieto respecto del piso. Y en este caso también el cuerpo está quieto respecto del piso. Entonces, todos estos son fuerzas de rozamiento estática, porque estática proviene del hecho de que el cuerpo está quieto respecto de la superficie que le hace rozamiento. Por eso, todas estas fuerzas de rozamiento son estáticas. O sea que cuando ponemos F igual a M por A, esa aceleración no necesariamente tiene que ser la producida por esas fuerzas que ponemos. No, exactamente, es la producida por esa fuerza. Justamente. Pero acá la aceleración no la produce esta fuerza de rozamiento, por ejemplo en el caso del colectivo. Sino No. la fuerza del motor, por ejemplo. No, yo estoy analizando, no estoy analizando el sistema colectivo, estoy analizando el sistema caja. Entonces yo te pregunto, si vos apoyás tu valija en el piso del colectivo y el colectivo acelera, ¿quién es el que hace acelerar tu valija? El colectivo. No. No. El piso que actúa sobre la caja y el piso actúa a la caja a través de su rozamiento. Si alguien tira aceite sobre el piso del colectivo y el colectivo acelera, a ver dónde va tu caja. Si se acelera junto con el colectivo, se va para atrás. Claro. ¿Te das cuenta? La responsable de que tu caja acelere es que el piso le está haciendo una fuerza de rozamiento a la caja. Es verdad que la responsable de que el colectivo acelere es la fuerza que hace el motor y en realidad es la fuerza de rozamiento de las ruedas contra el pavimento, sobre el cual vamos a volver cuando veamos rígido. Entonces, dependiendo de cuál es el cuerpo que estás analizando, el responsable de la aceleración es una fuerza distinta. Yo lo que pretendía acá que vean es que hay un total paralelismo entre este renglón y este renglón, donde el movimiento es el mismo. Acá tenemos una caja quieta, pese a que le aplico una fuerza. Acá tenemos una caja que se acelera hacia la derecha, y acá tenemos una caja que rota. Acá tenemos una caja quieta, pese a que le aplico una fuerza. Acá tenemos una caja que se acelera, y acá tenemos una caja que rota, y acá tenemos que rota, y por lo tanto que tiene una fuerza hacia el centro. En estos casos, la fuerza las hace la normal. En estos casos, la fuerza las hace el rozamiento. Y así como acá calculamos que las normales valen esto, acá calculamos que los rozamientos valen esto. Y fíjense que los rozamientos valen exactamente lo mismo que las normales. ¿Por qué? Porque el problema es exactamente el mismo. Solo que en un caso, así como antes en el movimiento circular habíamos dibujado que podía ser la tensión, el rozamiento, la normal, el responsable del movimiento circular, acá el responsable de estos movimientos, en este caso es uno, en este caso es otro, en este caso es la normal, en este caso es el rozamiento. Pero la cuenta es exactamente la misma, y fíjense, estas dos fórmulas me dicen exactamente lo mismo, estas me dicen lo mismo, y estas me dicen lo mismo. O sea, calcular cuánto vale la normal horizontal o cuánto vale la fuerza de rozamiento es el mismo problema. No es que estoy usando una fórmula para la fuerza de rozamiento. De la misma manera que no usé una fórmula para la normal. Lo único que uso es que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La diferencia que hay con las fuerzas de rozamiento es que para la fuerza de rozamiento hay una fórmula que es la cota a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento entre dos superficies no puede ser mayor que un cierto valor.
Eso no es una fórmula para la fuerza de rozamiento, lo cual espero haberlos convencido con esto de aquí, en el sentido de que no usé ninguna fórmula, así como acá no usé ninguna fórmula para la normal horizontal, para obtener los mismos resultados no usé ninguna fórmula para la fuerza de rozamiento. Pero sí hay una fórmula que me dice que la fuerza de rozamiento es menor o igual, es una cota, que una cosa que se llama, perdón, está dejando en otro lado, pero quería poner, que se llama mu estático por la normal, donde esta normal es la fuerza que hay entre la fuerza que hace la superficie en la dirección perpendicular. Entonces, la fuerza que hace una superficie en la dirección horizontal es siempre menor o igual que mu estático por la fuerza que hace en la dirección perpendicular a la superficie. Esta superficie no tiene por qué ser horizontal. Vos podés tener una superficie así, entonces tenés sobre un cuerpo, uno tiene dos fuerzas. Tiene la fuerza perpendicular a la superficie y la fuerza normal a la superficie. La fuerza normal a la superficie, perpendicular, que se llama normal, y la fuerza para la superficie, que se llama rozamiento. Estas dos fuerzas las hace la superficie. Recuerden, a la perpendicular a la superficie la llamamos normal, a la paralela a la superficie la llamamos rozamiento. Hay una fórmula que me dice que la máxima fuerza de rozamiento, máxima fuerza horizontal, que pueda hacer una superficie, es menor o igual que mu estático por la fuerza perpendicular. Y donde este mu estático es un número que depende de las superficies, cuando más pulidas están, más chiquito es este mu estático, y en general es un número menor que 1. Y que depende de la rugosidad de las superficies, y que en general es dato, o en el problema se nos pide calcular. Entonces, esta fórmula es una fórmula que no existe para la normal, es para el rozamiento, pero no me permite calcular el rozamiento. Me permite decir cuánto es su máximo valor, su cota. Una pregunta, vos dijiste que en general mu estático es menor a 1. ¿Existe algún caso donde sea mayor a 1? La verdad es sí, en la medida de que, por ejemplo, la fuerza sea muy rugosa o haya, por ejemplo, alguna, está pegoteado con algo y en ese caso hay que hacer mucha fuerza para despegarlo. Es más, podría ser que la fuerza de rozamiento máxima es infinita en el caso de que le pusiste una goma tan fuerte de que no puede, que es una fuerza enorme para despegarlo. Pero en realidad los problemas típicos no. Lo más común es que no sea mayor que 1. Ok, gracias. Entonces, noten la diferencia, de nuevo, entre esta parte del problema y esta de acá. Acá calculé la fuerza de rozamiento sin usar ninguna fórmula para la fuerza de rozamiento, de la misma manera que no usé ninguna fórmula para la fuerza de la normal, y obtuve exactamente los mismos resultados. Comparar 1 con 1, comparar 2 con 2, y comparar 3 con 3. Pero apliquemos esta cota ahora a este problema, donde en este caso lo que se llama la normal, en este problema es la normal vertical, que es igual al peso. En todos estos problemas de acá, que hice acá, dije que hay una normal vertical que cancela el peso, y entonces esa normal vertical, en todos estos ejemplos, es el peso. Porque no hay movimiento vertical, y las dos fuerzas verticales son la normal vertical y el peso. Entonces, para este problema, la cota es que la fuerza de rozamiento es menor o igual que mu estático por la normal, que es mg. En este problema, en general esto no tiene por qué, perdón, no se ve lo que dibujé. Perdón, esto era lo que venía a comentar. Entonces, esta fórmula es general. La fuerza horizontal que hace una superficie es menor o igual que mu estático por la fuerza perpendicular. En este problema, la normal, en estos problemas que hice acá, la normal se cancela con el peso. Y por lo tanto la normal vale mg. Y por lo tanto, en estos problemas, la fuerza de rozamiento es menor o igual que mu e por mg. Si no, en general, la normal en este problema no vale mg. Entonces, esto es general, esta es en este caso. Bien. Entonces, apliquemos esta condición a este problema que ya calculé la fuerza de rozamiento. Entonces, si la fuerza de rozamiento, lo voy a escribir, si la fuerza de rozamiento es menor o igual que mu por g, y lo reemplazo acá, lo que me queda es que, repito, voy a usar 3 veces esta ecuación para las 3 fuerzas de rozamiento que calculé. Entonces, en este caso, la fuerza de rozamiento es F. Por lo tanto, aplicar esta ecuación me da como resultado que F es menor o igual que mu e por mg. Lo repito.
La fórmula siempre es en estos problemas, pero como para este primer caso fuerza de rozamiento es la fuerza, en este caso cuando la fuerza de rozamiento es la fuerza, pongo esto. En la fuerza de rozamiento es MA, entonces la condición es que MA es menor o igual que mu estático por mg. Vuelvo a usar esto solo para el caso segundo problema, que la fuerza de rozamiento es MA. Y ahora lo vuelvo a usar en el tercero, esta fórmula, donde fuerza de rozamiento es m omega cuadrado r. Entonces, lo que hice fue usar 3 veces esta fórmula para los 3 problemas que acabo de resolver antes, donde la fuerza de rozamiento que calculé acá valía F, entonces reemplacé FR por F. La fórmula de rozamiento que calculé en este problema, acá el rozamiento vale M por A, entonces reemplazo fuerza de rozamiento por M por A. Y la fuerza de rozamiento en este problema es M omega cuadrado R, entonces reemplazo fuerza de rozamiento por M omega cuadrado R. Entonces, acá puedo tachar la M y me da que la aceleración es menor o igual que mu estático por G. Acá puedo tachar el M y me da que omega cuadrado es menor o igual que mu estático por G sobre R. Y acá nada, me da esto, no cambió. Entonces, ¿cómo llegué a estas ecuaciones? Repito, calculé la fuerza de rozamiento para cada problema y luego le apliqué la cota para este problema en el cual la normal vale mg. Y entonces, esta cota, o esta, tiene distintos significados según el problema sea el de la pared, el del colectivo o el de la calecita. En la pared lo que me dice es, la máxima fuerza que puedo aplicar para que este cuerpo no se mueva es mu por mg. Si le aplico una fuerza, la fuerza tiene que ser menor o igual que esto para que esto no se mueva. Si la fuerza es mayor que esto, el cuerpo se mueve. En este caso, para que valga que el cuerpo este no se mueva, la aceleración tiene que ser menor o igual que mu por g. Si el colectivo acelera con más que esto, el cuerpo se va a mover. Y porque el rozamiento no puede ser, tiene la fuerza de rozamiento tiene esta cota. Y finalmente, en este problema me dice, la calecita o el samba no puede girar a una velocidad angular mayor que esta. Mientras la velocidad angular sea menor o igual que esta, el cuerpo no se va a mover. Si la velocidad angular supera esto, el cuerpo se va a mover, porque el rozamiento no puede superar esta cota. Entonces, en estos problemas, la misma cota tiene distintos significados. Bueno, resumen, la fuerza de rozamiento estática es la fuerza que hace una superficie paralela a la superficie, se calcula de la misma manera que las normales se calculan resolviendo el problema, pero en la fuerza de rozamiento estática tiene el condimento adicional de que hay una cota que normalmente me impone cuál es el máximo posible valor que puede tener una fuerza de rozamiento, decir que la fuerza de rozamiento es menor o igual que esto, me dice que la fuerza de rozamiento como máximo puede valer esto, y ese valor máximo de la fuerza de rozamiento se traduce en distintas consecuencias dependiendo cuál sea el problema en el cual actúa el rozamiento, oponiéndose una fuerza, siendo responsable de que acelere, siendo responsable de que gire. La otra que tenemos, que ustedes conocen, es el rozamiento dinámico, que ese es simplemente muy fácil. Y me dice que si yo tengo una superficie con rozamiento y hay un cuerpo que se está moviendo sobre la superficie, entonces el dinámico proviene de que el cuerpo se mueve respecto a la superficie. Si el cuerpo no se mueve respecto de la superficie, la fuerza es estática. Entonces lo que me dice es, si un cuerpo se está moviendo con velocidad para allá, aparece una fuerza de rozamiento dinámica que sí tiene fórmula, y es que la fuerza de rozamiento dinámica es un coeficiente mu que es mu dinámico por la normal. Y donde mu dinámico es un número que en general es menor que mu estático, y que también normalmente es dato. Y se opone a la velocidad. Entonces, a diferencia del rozamiento estático, que no tenía fórmula, el rozamiento dinámico tiene fórmula y hace que los problemas de rozamiento dinámico en general son más fáciles. Y nuevamente me dice entonces, la fuerza horizontal, la fuerza que hace una superficie paralela a la superficie sobre un cuerpo que se mueve sobre ella, es la fuerza perpendicular que hace, o la normal, por mu dinámico. Y se opone a la dirección de la velocidad, y eso es todo lo que hay para decir. Y
Un tercer rozamiento que vamos a analizar ahora es lo que se llama el rozamiento viscoso, que muchas veces se lo llama fricción. Y básicamente lo que me dice es que para un cuerpo que se mueve a través de un fluido es un gas o un líquido, es necesario, el fluido le hace una fuerza que se opone a la velocidad que se opone a la velocidad de movimiento. Que se opone a la dirección de movimiento. Entonces, si yo tengo un fluido y tengo un cuerpo que se está moviendo para allá, hay una fuerza de rozamiento, que la vamos a llamar, para distinguirla de la otra, no la voy a volver a llamar dinámica, sino viscosa o de fricción. Hay una fuerza que se opone a ese movimiento y que se llama fuerza viscosa o fuerza de fricción. Se usan las dos cosas. Y que se opone a la velocidad, pero donde la fórmula es distinta. La fórmula para el rozamiento viscoso es, la escribo, luego digo lo que quiere decir esto, es proporcional a la velocidad, mientras que acá no dependía de la velocidad, casi depende. Cuando mayor es la velocidad, mayor es, y acá me estoy olvidando de poner vector velocidad. Entonces, cuando mayor es la velocidad, mayor es la fuerza viscosa. Se opone, si la velocidad es para allá, la fuerza viscosa es en la otra dirección. Es proporcional a una coeficiente que se llama viscosidad, que básicamente dice cuánto se opone un cuerpo, es el fluido al movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, el agua es mucho menos viscosa que el dulce de leche. Es mucho más fácil mover el dedo en el agua que moverlo en el dulce de leche. El dulce de leche hace más fricción, hace más resistencia al movimiento. Y esta constante K no depende de la viscosidad, no depende del... Entonces, la viscosidad depende del fluido en el cual se está moviendo, ya sea un gas, aire o un líquido. Y esta constante K no depende del fluido, sino que depende de la forma del cuerpo. Y en particular, si uno tiene una esfera de radio R, esta constante K vale 6 por pi por el radio de la esfera. En el caso particular que el cuerpo sea una esfera de radio R. El que derivó esta fórmula es un tal Stokes. Pero esta K, si el que se mueve es un cubo, el K vale distinto, y si lo que se mueve es algo con otra forma, el K es distinto. En cambio, la viscosidad está determinada por el líquido, por el fluido en el cual nos estamos moviendo. ¿K, o sea, depende del cuerpo que se está moviendo? Claro. K depende del cuerpo que se está moviendo, de la forma del cuerpo. Y eta depende de la viscosidad del cuerpo. Ahora, esta es una fórmula que la van a ver cuando vean fluidos. Es una fórmula de fluidos que se deduce en fluidos. Para los físicos eso es estructura 1. Vi en el chat que había alguno preguntado cuándo, el chat de la clase pasada leyéndolo, vi que alguno preguntaba cuándo se ve fluidos. La respuesta es: en esta materia no se ve fluidos. Los físicos lo ven en estructura 1 y los meteorólogos lo empiezan a ver en mecánica de la atmósfera. Pero les adelanto que la fórmula es esta para el movimiento en un fluido. Y de hecho, a mí no me importa cómo se deduce esto. Nosotros acá, en física, en mecánica, no estamos preocupándonos de cuál es el origen de esta fuerza, sino si alguien viene y me dice: sobre un cuerpo hay esta fuerza, calculame cómo es el movimiento. Y eso es lo que estamos aprendiendo acá. Si en otra materia vienen otros y le dicen: hay veces que ahí está otra fuerza donde la fórmula es tanto, y se demuestra esa fórmula, en mecánica no sabemos de dónde sale esa fórmula, pero aplicamos esa fórmula y vamos a derivar cómo es el movimiento en presencia de esa fórmula. Entonces, lo que uno aprende en física 1 o luego en mecánica clásica, en mecánica, es, conocida cuál es la interacción, determinar el movimiento, determinar qué le pasa al cuerpo. ¿Cuál es el origen de esa fuerza? Si es eléctrica la van a ver en física 3, si es viscosa la van a ver en estructura 1, y etc. Y si es la fuerza débil la van a ver en estructura 4. El origen de la fuerza, y si es gravitatoria la vamos a ver en esta materia. Entonces, lo importante no es de dónde sale esta fuerza, sino, si me dan el dato de que la fuerza es esta, ¿qué le pasa a un cuerpo que se mueve en un fluido? Y entonces tenemos que analizar ese problema. ¿Qué pregunta había? Sí, no me quedó claro qué significa la letra del medio. ¿Qué significa qué? La letra del medio. Eta.
Ok, esta se llama viscosidad. Y se mide en kilogramos por metro sobre segundo. Pero a vos no te preocupa eso, lo único que te preocupa es que es un numerito que, si vamos a una tabla de viscosidades, me dice que la viscosidad del aire vale tanto, la viscosidad del agua vale tanto, la viscosidad del alcohol vale tanto, y la viscosidad de la glicerina vale tanto, y la viscosidad del dulce de leche vale tanto. Y es un dato que me dice cuán espeso, cuán resistente es un cierto objeto que yo me muevo a través de él. La definición técnica de viscosidad la ven en fluidos. Y de hecho, a tal punto que a mí no me va a importar ni K ni eta, sino que directamente yo a esto lo voy a llamar menos lambda por B. Y lo único que me importa es que la fuerza viscosa se opone a la velocidad a través de un coeficiente lambda. Si la fuerza viscosa es muy grande, es que lambda es muy grande. Si la fuerza viscosa es más pequeña, va a ser que lambda es más pequeña. De la misma manera que tenemos esta fórmula de acá, y que de la misma manera que me dicen, si el muy dinámico es grande, va a haber mucho rozamiento dinámico, si el muy dinámico es chico, va a haber menos rozamiento. De la misma manera que el muy dinámico me lo dan, el lambda, que es una cosa que depende del cuerpo y una que depende del fluido, es un dato. Entonces, les digo simplemente para que sepan que existe una cosa que es viscosidad y que lo que depende del fluido y lo que depende del cuerpo, pero lo único que me importa a mí en el problema que voy a resolver es que, a diferencia de tener una fuerza que va con la normal y muy dinámico, ahora tengo una fuerza que va con la velocidad y una constante que la llamo lambda, y que está relacionado con cuán espeso es el fluido y cuál es la forma del fluido. Entonces, el problema que nos vamos a plantear ahora es cómo es el movimiento de un cuerpo, por ejemplo, que yo lo dejo, lo suelto en un cierto punto y lo dejo acá y lo suelto y se mueve, pero en vez de moverse libre, por ejemplo, por la gravedad, se mueve en un fluido. De hecho, todos los cuerpos se mueven en un fluido, porque el aire en el cual nosotros estamos viviendo es un fluido. Entonces, en realidad, cuando nosotros decimos caída libre, que se deja un cuerpo caer en la superficie de la Tierra, donde la fuerza es el peso, bueno, en realidad no es totalmente cierto. Hay una fuerza que se opone a ese movimiento, que es viscoso, que no va a ser muy grande porque la viscosidad del aire es pequeña, pero que no es despreciable. Y ahora vamos a ver cuando resolvamos el problema. Entonces, en presencia de una fuerza viscosa, ¿cómo es las leyes de Newton? Me tengo que la sumatoria de fuerzas es, para variar, m por aceleración. Solo que en este caso, la sumatoria de fuerzas es el peso y la fuerza viscosa que se opone al movimiento, y eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si elijo me voy a elegir un eje por conveniencia, voy a elegir el eje Y positivo hacia abajo. Entonces, si el cuerpo está bajando, la fuerza viscosa va a valer, perdón, la fuerza viscosa, no si está bajando, la fuerza viscosa va a valer menos lambda por la velocidad. Si la velocidad es positiva, quiere decir que está bajando, esta fuerza es hacia arriba. Si esta velocidad es negativa, esta fuerza es hacia abajo. La fuerza se opone a la velocidad. Y por supuesto, tengo además el peso. Entonces, la masa por la aceleración es el peso, que es hacia abajo, y la fuerza viscosa. Esta es la ley de Newton para el movimiento de un cuerpo en un fluido bajo la acción de la gravedad y la acción de la viscosidad. Hasta ahora nosotros habíamos visto sin la viscosidad. Y de nuevo, este lambda no me importa cuánto vale, lo único que importa es que se opone a la velocidad. Entonces, está claro, defino positivo hacia abajo. Entonces, si B es positivo, o sea, es hacia abajo, la fuerza esta es negativa, o sea, es hacia arriba, se opone al movimiento. ¿Había una pregunta por ahí? Bueno, entonces, despejo masa. ¿Se entiende? Entonces, una vez más aplico sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero para una tercera distinta fórmula de ejemplo de rozamiento, que es el rozamiento viscoso. Entonces, bueno, divido por m, lo que me queda es que la aceleración, vamos a pasar sumando, entonces me queda que m por a menos más lambda por b menos mg es igual a 0, pasé el mg restando y pasé el lambda b sumando, divido por m y me queda que la aceleración
más lambda m por la velocidad menos g es igual a 0. Y recordemos que la aceleración, recuerden que la velocidad era la derivada de x, en este caso es y, respecto al tiempo, y la aceleración es la derivada segunda de y respecto del tiempo. Por lo tanto, esta ecuación me dice que la aceleración, la derivada segunda de y respecto del tiempo 2 veces, más lambda sobre m por la velocidad, que es la derivada de y respecto del tiempo, menos g igual a 0. Te recapitulo. Apliqué la ley de Newton, que en este caso son fuerzas, para el caso que hay el peso y la viscosidad. Junté todo en el mismo lado y me recordé que es la aceleración y que es la velocidad. La derivada segunda de la posición y la derivada primera de la velocidad. Esto que tengo acá es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, entonces, es una ecuación que lo que me dice es, tenés que buscar cuál es la función y del tiempo que cuando la reemplazás en esta ecuación y cuando le calculás la derivada segunda y la derivada primera y lo reemplazás acá, te da 0. O sea, dicho... Entonces, una ecuación diferencial es una condición sobre una dada función y de t, y resolver la ecuación diferencial quiere decir encontrar cuál es la función y de t que cuando la reemplazo acá adentro satisface esta relación. Y esta relación, ¿de dónde surgió esta relación? Surgió del hecho de plantear que sobre el cuerpo hay dos fuerzas, el peso y la fuerza viscosa. Entonces, lo que me dice esta ecuación es, el movimiento de un cuerpo en medio de un fluido viscoso va a estar dado por una función altura en función del tiempo, tal que la derivada segunda de y respecto del tiempo más lambda dividido m por la derivada primera de y respecto al tiempo, va a ser menos g tiene que ser igual a 0. O sea que si ustedes inventan alguna y de t y prueban si satisface esto, en general no lo va a satisfacer. Y lo que me está diciendo es que los movimientos posibles de un cuerpo en un fluido son aquellas funciones que su derivada segunda y su derivada primera están relacionadas vía esta ecuación. Entonces, las ecuaciones diferenciales, que las vamos a ver en más detalle en la próxima clase cuando veamos movimiento oscilatorio, son restricciones a las posibles funciones, movimientos, y de t en este caso, que realiza un cuerpo al caer bajo su peso en un fluido viscoso. Bien, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a ver qué es lo que nos dicen los matemáticos respecto a la resolución de ecuaciones diferenciales. La voy a volver a copiar acá. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es la y de t que satisface esto? Una vez que yo encuentre cuál es la y de t que satisface esto, voy a haber encontrado cómo es el movimiento de caída de un cuerpo en presencia de un rozamiento viscoso. Ahora bien, los mecanismos para resolver esta ecuación diferencial los vamos a ver la clase que viene. Lo que yo les voy a decir es dar la solución, y con lo que más les voy a enseñar la clase que viene, ustedes van a poder demostrar cómo se encuentra esta solución. Entonces, la solución es la siguiente. Esta es la solución. Entonces, lo primero que hay que ver en la solución es darse cuenta de que esta función depende de dos números, A y B. A y B son cualquier número real. Por lo tanto, estos son infinitas soluciones. A y B pertenecen a los reales. Entonces, cualquiera sea A y cualquiera sea B, esto es una solución.
¿Qué quiere decir que esto es una solución? Quiere decir que esta particular función extraña de y en función del tiempo es solución de esta ecuación. ¿Eso cómo hacemos? Bueno, que es solución de esta ecuación es fácil de demostrar. Lo que hay que demostrar es que su derivada segunda más lambda m por su derivada primera menos g da igual a 0. O que esto da igual a g. O podemos escribirlo así. En vez de poner menos g, que la derivada segunda más la derivada primera da un numerito g. Entonces, para eso, veámoslo. Hagamos la cuenta. Hagamos la derivada de y respecto del tiempo. ¿A qué es igual? Bueno, es igual a. Esto es una exponencial. El lambda m baja afuera. Con el menos, pongo menos lambda m. Y la exponencial. Entonces, la derivada, la a es una constante, quedó como tal cual. La derivada de la exponencial es baja el exponente, que es menos lambda m, por la misma exponencial. Más el segundo término, que es mg lambda t, la derivada de esto respecto al tiempo es simplemente mg lambda. Y b es una constante cuya derivada del tiempo vale 0. Perdón, ¿Sí? ¿es el número E? Repetime. ¿E qué sería? Este e, perdón, esto es la e de Euler, es la función e a la x. Recuerden que la derivada de e a la ax respecto de x es, la voy a escribir acá, más grande acá, la derivada de e a la ax respecto de x es igual a por e a la ax. ¿Esto no lo tienen presente? Recién me doy cuenta de que no lo tienen presente. Bueno, ok, lo revisan en las fórmulas de matemática que vieron en el CBC, derivada del exponencial. Entonces, en este caso de acá, mi numerito a para mi problema, en este problema a es igual a menos lambda sobre m. Entonces yo lo que tengo es la derivada de e a la menos lambda sobre mx, la derivada de esto respecto de x es, así como acá bajaba la a, acá baja la menos lambda sobre m por e a la menos lambda mx. Ven el paralelo entre este y este, donde la diferencia es que a lo reemplazo por menos lambda m. Bueno, y acá en vez de ser en función de x, es en función del tiempo. La derivada no estoy haciendo la derivada respecto de x, sino la derivada respecto al tiempo. Entonces, bajó el menos lambda m, acá puse el lambda m y acá puse el menos. Y esta derivada es mg por t, quedó directamente y la derivada de una constante es 0. La derivada segunda de y respecto al tiempo dos veces, tengo que, entonces, el menos a lambda m es un factor multiplicativo que lo dejo afuera, y tengo que volver a derivar esto. Otra vez baja el menos lambda m, que lo pongo entre paréntesis, por e a la menos lambda sobre m por t. Entonces, la derivada de este de acá es esta. El factor de adelante lo dejé tal cual, y ahora la derivada es 0, porque esta es una constante. Por lo tanto, la derivada segunda de y respecto del tiempo dos veces, el menos se va con el menos, y me queda a, el menos se va con el menos por menos más, a lambda cuadrado sobre m cuadrado por e a la menos lambda mt. Entonces, si este es y de t, su derivada segunda es esta. Su derivada primera es esta, que la voy a multiplicar por lambda sobre m. Entonces, esta derivada la voy a multiplicar por lambda sobre m, o sea que lo que voy a volver a repetir esta fórmula multiplicándola por lambda sobre m. O sea, lambda sobre m por la derivada de y respecto de t es igual a, estoy agarrando esta derivada y la multiplico por lambda sobre m. Entonces me queda menos a, acá tengo lambda m, pero como lo estoy multiplicando por lambda m afuera, me va a quedar un lambda m cuadrado. Por la exponente. Más, y ahora si acá multiplico esto por lambda m,
multiplicar, como acá tiene m sobre lambda, multiplicarlo por lambda m, se va el m y se va el lambda y me queda g. Recapitulo, agarré esta función, la derivé una vez, dos veces y me dio la derivada segunda. La derivada primera la multipliqué por lambda m y me dio esto. Y entonces ahora miremos esto de acá y sumemos miembro a miembro. Sumar miembro a miembro me da que la derivada segunda de y respecto de t dos veces, más lambda sobre m, derivada de y respecto de t, es la suma de este más este. Entonces sumar miembro a miembro quiere decir sumar a la izquierda, lo acabo de sumar, y sumar a la derecha. Pero fíjense que exactamente esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, este más este da 0 y me queda simplemente la g, que era exactamente lo que teníamos acá arriba de todo. O sea, yo les acabo de demostrar que esta función y de t que tengo de acá recuadrada, para todo valor de a y todo valor de b, cumple la propiedad que su derivada segunda más lambda sobre m por su derivada primera es igual a g, donde la g es lo que hay ahí adentro. Entonces, lo que he demostrado al tomar la derivada primera y la derivada segunda y sumarlas y multiplicar la primera por lambda m, que en efecto me da g, he demostrado que esto de acá es una solución de esta ecuación diferencial. Y es una solución para todo valor de a y todo valor de b. Como dije, demostrar que una función es solución de una ecuación diferencial es fácil, por más que esto quizás a ustedes todavía les parece difícil, créanme que no lo es, porque lo único que hay que hacer es derivar una, dos o tres veces, o el número que haya que veces, reemplazar y ver que en efecto es solución. Lo que es mucho menos obvio de demostrar que esta es la única solución que hay. O sea, no hay ninguna otra solución que no sea esto. Porque ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y de dónde salió esto? Ok, se lo voy a mostrar en la clase que viene. Luego, ver que esto es solución, lo acabo de hacer, es fácil. Pero lo más complicado es decir, no hay ninguna otra solución de esta ecuación diferencial, que no sea esta. Fíjense que de hecho esta no es una solución, estas son infinitas soluciones, porque a y b son números reales que pueden tomar cualquier valor real. Entonces lo que encontramos acá es, los matemáticos lo demostraron por nosotros, y lo voy a enunciar bien en la clase que viene, pero es lo que le tenemos que agradecer a ellos, que nos demuestran que todas las soluciones de esta ecuación diferencial son de esta forma. Las infinitas soluciones son estas, y no hay otras que no sean estas. Y eso es lo que se llama el teorema de unicidad de solución de una ecuación diferencial, que me dice cuáles son todas las soluciones. Una cosa es encontrar una solución, una cosa es decir, encontré todas las soluciones. Y eso lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, recapitulo y terminamos la clase de hoy. Planteamos un movimiento en el cual hay dos fuerzas, el peso y la velocidad, el rozamiento viscoso. Y escribimos eso, recordando cuánto vale la aceleración y cuánto la velocidad, y nos dio esto. Y les dije, esto es una ecuación diferencial. Esto quiere decir que la ecuación de Newton aplicada a la caída en un movimiento viscoso está dado por una función y de t que me dice cómo cae, y que esa y de t tiene que ser solución de esta ecuación diferencial. Bueno, la solución de esa ecuación diferencial es esta que está recuadrada. Entonces, el movimiento en el espacio de una gotita que cae en presencia de una fuerza viscosa que vale menos lambda por la velocidad, donde acá está el lambda, fíjense que esto depende de la gravedad, porque cae por su peso, la masa, porque es la acción sobre la cual actúa el peso, y lambda, que es la viscosidad. Entonces, lo que vamos a hacer la clase que viene, y no alcancé esto, es analizar este resultado, hacer unos gráficos y mostrar cómo es el movimiento de caída en un movimiento viscoso, y en particular, esto se aplica a la lluvia. La lluvia es un ejemplo de movimiento de un objeto circular en un fluido viscoso. El fluido viscoso es el aire, y las gotas son las esferitas que caen. Entonces, ¿cómo es el movimiento de caída de gotas en la atmósfera? Pero lo que quiero resaltar acá es el concepto de que la ecuación de Newton me llevó a una ecuación diferencial, y resolver la ecuación diferencial quiere decir encontrar todos los movimientos posibles, que son estos. Y que yo demostré que estos son soluciones de la ecuación diferencial, y que voy a enunciar bien, pero no voy a demostrar el teorema, que esto además son todas las soluciones posibles. Listo, acá paramos.